Mi hermano quiso acabar con mi vida por codicia, y yo preparé mi venganza. Eso no es algo que se diga todos los días, ni mucho menos algo que esperas contar cuando tienes 76 años, como yo, Carmen. Pero la verdad es que esas palabras llevan toda la carga de una vida entera, llena de dolores, traiciones y, sobre todo, de un coraje que jamás pensé tener. Porque, ¿qué harías tú si la persona que más amas, que llevas en la sangre, decide un día que quiere quitarte la vida? No de forma literal, aunque en mi caso casi fue así, sino de forma sutil y venenosa, intentando destruirme para quedarse con todo lo que me pertenecía. Mi historia no es común, y sé que quizás por eso la gente no quiere escucharla. Pero hoy quiero abrir mi corazón y compartir contigo cada pedazo de esa historia, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda encontrar fuerza para resistir. Porque cuando la familia se vuelve tu peor enemigo, todo parece perdido. Pero no lo está, no para mí. Hace más de 3 décadas, en un pequeño pueblo de México, donde el sol pega fuerte y la vida es sencilla, pero dura, viví lo que muchos llaman la peor traición, la codicia de mi propio hermano, José. Él, que compartió conmigo juegos, risas y hasta secretos, cambió. Se volvió un hombre que no dudó en intentar acabar conmigo. Y yo, aunque no tenía la misma fuerza física que él, aprendí a preparar mi venganza. No con violencia ni odio, sino con paciencia, inteligencia y fe. Pero antes de contar más, déjame pedirte algo importante. Si te gusta lo que escuchas, por favor, suscríbete a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias, porque tengo muchas más que quiero compartir contigo. Y no olvides comentar desde dónde me estás escuchando. Me encanta saber de dónde vienen mis amigos, porque cada mensaje, cada palabra que me envían, me anima a seguir adelante, a abrir mi corazón y a contar estas historias que a veces parecen difíciles, pero que son la vida misma. Ahora sí, acompáñame a este viaje al pasado, a esos días en que todo cambió, y descubre conmigo cómo logré salir adelante, a pesar de todo. Después de aquella advertencia que parecía sacada de una novela de terror, mi vida se sumergió en un caos silencioso y espeso, como una tormenta que no se ve pero se siente en cada rincón del alma. Mi hermano José, el hombre que siempre había sido mi sombra y mi compañero en la infancia, se convirtió en un enemigo oculto, con un corazón teñido de codicia y rencor. Todo empezó cuando papá enfermó y la idea de repartir la herencia apareció como un fantasma en nuestra familia. Mi hermano no podía ver más allá del dinero. Para él, todo se reducía a billetes y propiedades, sin importarle el precio que eso pudiera tener para nosotros como hermanos. Yo, Carmen, la hermana menor, la que siempre había sido tranquila y pacífica, me encontré en medio de una batalla que jamás imaginé. Al principio, las discusiones fueron simples. ¿Quién debería quedarse con qué? ¿Qué correspondía a quién? Pero poco a poco, las palabras se volvieron cuchillos. José comenzó a murmurar cosas en las reuniones familiares, a sembrar dudas entre parientes y vecinos, intentando desacreditarme, buscando justificar su ansia desmedida por lo que consideraba su derecho. Yo intentaba mantener la calma, evitar el conflicto, porque para mí la familia era más que posesiones. Pero el veneno ya estaba dentro, y con el tiempo, la sombra de la codicia se transformó en un deseo oscuro, tan oscuro que casi me cuesta la vida. Recuerdo una noche, clara y fría, en que comprendí que ya no había marcha atrás. Estaba sola, en mi pequeña casa, aquella que había heredado de nuestra madre, y que para mí era un santuario, un refugio donde encontraba paz. De repente, escuché ruidos extraños afuera, pasos que no reconocía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un miedo antiguo y profundo se instaló en mi pecho. La puerta tembló, y entonces, por primera vez, supe que José había cruzado la línea. No fue un intento de asesinato directo, pero sí un plan maquiavélico para hacer que mi vida terminara en desgracia. Manipuló documentos, cambió llaves,
Ordenó que cortaran los servicios básicos y hasta puso en riesgo mi salud al sabotear el freno de la vieja camioneta que usaba para mis compras. José quería verme desaparecer, silenciosamente, sin que nadie sospechara. Era la codicia llevada a su expresión más cruel. No solo quería lo mío, quería aniquilar mi existencia. Durante semanas viví con miedo, sin poder confiar en nadie. Temía salir de mi casa, temía que alguna tragedia inesperada me arrebatara todo. Pero más que miedo, sentía una tristeza profunda, la desilusión de ver cómo alguien que fue mi hermano se convertía en mi enemigo mortal. Me preguntaba, ¿qué hizo que el amor y la sangre se volvieran tan frágiles? ¿Cómo es posible que la ambición pueda matar lo que alguna vez fue un lazo sagrado? Esas preguntas me atormentaron, pero también me hicieron despertar. Entendí que no podía ser víctima, que tenía que buscar la manera de sobrevivir, no solo para mí, sino para quienes aún creían en la justicia y el respeto. Así comenzó mi batalla silenciosa contra José, una lucha que no se peleó con golpes, sino con inteligencia, paciencia y un corazón que se negó a rendirse. Porque si algo aprendí en estos años es que la codicia puede destruir familias, pero no puede destruir a una mujer decidida a defender su vida y su dignidad. Después de darme cuenta de la verdadera naturaleza de mi hermano, mi mente y mi corazón se convirtieron en un campo de batalla. No solo tenía que enfrentar su traición, sino también mis propios miedos, dudas y temores que me atormentaban, día y noche. ¿Cómo resistir cuando el enemigo es alguien que siempre fue parte de ti? ¿Cómo luchar contra quien en otro tiempo fue tu confidente, tu compañero de juegos, tu hermano? Por mucho tiempo me sentía atrapada en una prisión invisible, donde la desesperanza y la tristeza se entrelazaban con el amor roto. Cada pensamiento estaba dividido entre la necesidad de protegerme y el deseo de perdonar, entre la fuerza para enfrentar la tormenta y la tentación de huir, de desaparecer para siempre y dejar que la codicia de José se devorara todo. Pero más que miedo, lo que me paralizaba era el dilema moral. ¿Debía responder con odio o con comprensión? ¿Sería justo convertirme en alguien que dañara a mi propio hermano, aunque él ya me hubiera dañado? ¿Cómo encontrar paz en medio del caos que él había sembrado? Recuerdo muchas noches largas, despierta, mirando el techo de mi cuarto, preguntándome si valía la pena seguir peleando. A veces, la tristeza me abrazaba con tanta fuerza que sentía que me iba a ahogar. Pero en esos momentos también escuchaba una voz interior, esa chispa de vida que me decía: «No estás sola, Carmen, no estás hecha para rendirte». Pensé en mi madre, en su fortaleza, en las enseñanzas que me dejó. Ella siempre me decía que la familia era un lazo sagrado, pero también me enseñó a no permitir que nadie me pisara, ni siquiera la sangre. Esa mezcla de amor y firmeza se convirtió en mi mantra. No podía dejar que el miedo me consumiera, pero tampoco quería perder mi esencia, mi humanidad. En ese dilema interno, aprendí a buscar equilibrio. No era fácil. Cada paso que daba me costaba una batalla consigo misma. Muchas veces quise confrontar a José con furia, decirle todo lo que sentía y hacerle pagar por su traición. Pero esa rabia solo me consumía y me alejaba de la paz que necesitaba para seguir adelante. Fue entonces cuando empecé a entender que la verdadera resistencia no está en luchar contra el otro, sino en luchar contra el dolor dentro de ti. Aprendí a escuchar mis emociones sin dejar que me dominaran, a aceptar mi miedo, pero no dejar que me paralizara. Porque el mayor enemigo no era José, sino la derrota que podría imponerse a mí misma si me rendía ante el dolor. Este proceso me hizo más fuerte, más consciente, y me preparó para lo que venía, porque resistir no es simplemente aguantar, es crecer a pesar de la tormenta. Es encontrar en el propio interior la fortaleza que te permita seguir caminando cuando todo parece perdido. Así, en medio de mis dudas y temores, empecé a armar mi plan.
No uno de venganza violenta ni de rencores, sino de justicia y supervivencia. Una estrategia basada en la paciencia, en la observación y en el valor de la verdad. Porque sabía que, para derrotar a José, primero tenía que vencer mis propias batallas internas. Sabía que no podía enfrentar a mi hermano sola. La batalla que se avecinaba no era solo entre nosotros, sino también contra el desgaste emocional y la injusticia que intentaba imponer. Así que empecé a buscar ayuda, aunque no fue fácil admitir que necesitaba apoyo. Para una mujer de mi edad, acostumbrada a ser fuerte y silenciosa, reconocer esa vulnerabilidad fue un acto de valentía. Lo primero que hice fue acercarme a amigos de confianza, esas personas que a lo largo de los años habían sido como familia para mí. Hombres y mujeres que habían visto mi historia, que conocían el valor que tengo y que no dudaron en ofrecerme su hombro, sus consejos y su apoyo incondicional. En esas conversaciones nocturnas, entre lágrimas y silencios, encontré fuerzas que creía perdidas. Pero la verdadera ayuda vino de un abogado humilde, alguien que no se dejó engañar por las mentiras de José y que comprendió que mi lucha era justa. Él fue el primero en explicarme que no todo se gana con la fuerza, sino con la ley y la verdad. Con su ayuda, empecé a recopilar pruebas, a documentar cada intento de sabotaje, cada manipulación. Aprendí a confiar en la justicia, aunque a veces parecía lenta y pesada. También fue vital encontrar en la fe un refugio. La iglesia del pueblo, con su gente sencilla y su calidez, me ofreció un espacio para sanar. En la oración y en la meditación sentí cómo el miedo y la rabia se transformaban en esperanza y determinación. No fue un camino rápido ni sencillo, pero poco a poco entendí que la venganza que necesitaba preparar no era para destruir a José, sino para proteger mi vida y mi dignidad. Junto a ese grupo de personas y con la ayuda legal, diseñamos un plan que combinaba prudencia y estrategia. No se trataba de pelear directamente, sino de desenmascarar la verdad con paciencia. Cada paso era calculado. Mientras José seguía intentando socavarme, yo reunía evidencias para demostrar su verdadera intención, porque sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Este plan también implicaba reconstruir mi vida, salir del aislamiento que su codicia me había impuesto. Empecé a retomar mis actividades cotidianas, a fortalecer mis lazos sociales, a mostrar que no estaba derrotada. Fue un acto de coraje volver a salir a la calle con la frente en alto, sabiendo que mi enemigo estaba cerca, pero que yo tenía algo que él no: integridad y respaldo. El proceso fue lento y doloroso, lleno de incertidumbre. Cada día era una prueba de paciencia y resistencia, pero esa alianza que formé, esa red de apoyo, me dio la fuerza para continuar cuando parecía que todo se desmoronaba. Fue como si, poco a poco, la sombra de la codicia comenzara a perder terreno frente a la luz de la verdad y la justicia. Al final, entendí que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Y que cuando la vida te pone frente a un enemigo tan cercano y peligroso, solo con aliados, valor y un plan claro puedes sobrevivir y vencer. Porque la venganza que preparé no fue un acto de odio, sino una defensa sagrada de mi propia vida y dignidad. A medida que mi plan avanzaba, la tensión en mi vida se volvió insoportable. Cada día era una batalla invisible, una prueba constante de resistencia. José no se detuvo. Al contrario, sus ataques se hicieron más sutiles, más venenosos. Era como caminar sobre un campo minado, sin saber en qué momento estallaría la próxima bomba. Recuerdo claramente una tarde cuando todo parecía derrumbarse. Estaba en la sala de mi casa, revisando unos documentos con mi abogado, cuando de repente recibí una llamada que heló mi sangre. Era un amigo cercano que me advirtió que alguien había intentado ingresar a la fuerza a mi casa durante la madrugada. La policía apenas había llegado a tiempo para evitar un desastre. Fue un golpe duro, una confirmación dolorosa de que mi hermano estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.
La sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí, pero también me encendió una llama interna. No podía permitir que el miedo me venciera, aunque cada noche despertaba con el corazón acelerado, temblando por la posibilidad de que su próxima jugada fuera fatal. La codicia de José ya no era solo un problema legal, era una amenaza real a mi vida. En esos días oscuros, la soledad se hacía más pesada. Algunos familiares se alejaron, otros prefirieron mirar para otro lado, pero yo no podía permitirme ese lujo. Cada momento libre lo dedicaba a fortalecer mi defensa, a cuidar de mi salud y a mantener la esperanza. Sabía que rendirme significaría darle la victoria a un hombre que había elegido el camino del daño y la mentira. Las noches eran las más difíciles. En el silencio, los recuerdos de nuestra infancia se mezclaban con la realidad amarga. Recordaba a mi hermano riendo, a mi lado, compartiendo sueños y planes. ¿Cómo alguien así podía querer destruirme? La pregunta no me dejaba dormir, pero también me impulsaba a seguir adelante. Hubo días en que me sentí al borde de la desesperación, con el cuerpo agotado y el alma hecha trizas. Pero entonces recordaba la fuerza de mi madre, esa mujer valiente que nos enseñó que la dignidad y el amor propio son el escudo más poderoso. Esa enseñanza fue mi refugio y mi arma más fuerte contra la tormenta. Durante este tiempo, también enfrenté momentos de traición inesperada. Personas que creía amigas, manipuladas por José, comenzaron a difundir rumores para manchar mi nombre. Fue un golpe bajo, porque la batalla ya no era solo contra él, sino contra una red de mentiras que pretendía aislarme. Sin embargo, a pesar de todo, cada ataque me hizo más fuerte. Aprendí a ser paciente y a no perder la calma, a usar cada obstáculo como un peldaño hacia la justicia. Sabía que cada pequeño triunfo, cada verdad revelada, era un paso más cerca de la libertad. Aunque la tensión crecía, también crecía mi determinación. No solo luchaba por mí, sino por la memoria de mi familia, por el respeto que merecía y por todas aquellas personas que, como yo, han sido heridas por la codicia y la traición. Este capítulo de mi vida fue, sin duda, el más oscuro y doloroso, pero también fue el que me enseñó que, incluso en los momentos más difíciles, la fuerza interior puede brillar con más intensidad que cualquier sombra. Llegó el día en que todo cambió. Después de meses de paciencia, pruebas, lágrimas y noches sin dormir, sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Fue un momento de tensión máxima, donde la verdad que había guardado con tanto cuidado estaba a punto de salir a la luz para poner fin a la pesadilla que José había creado. Recuerdo perfectamente aquella audiencia en el tribunal. Entré con el corazón apretado, pero la mente clara y la conciencia tranquila. No era solo una mujer enfrentando a su hermano, era una mujer que llevaba años cargando con el peso de una traición profunda, pero que ahora estaba dispuesta a recuperar su vida y su dignidad. Mi abogado presentó todas las pruebas, documentos falsificados, testimonios, registros de intentos de sabotaje. La sala se llenó de un silencio pesado, mientras las piezas encajaban una tras otra. En ese instante sentí que algo dentro de mí se liberaba. No era solo la justicia legal, era la justicia personal. Porque más allá de las palabras y los papeles, la verdad brillaba con fuerza, desarmando la mentira que había sostenido la codicia de mi hermano. Cuando el juez finalmente anunció la resolución, un alivio inmenso me recorrió el cuerpo. José fue declarado responsable y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero lo más importante no fue la sentencia, sino la transformación que sentí en mi interior. Ya no era la mujer asustada, vulnerable, sino alguien que había salido victoriosa de la oscuridad. La venganza que preparé no fue un acto de odio ni de violencia. Fue la afirmación de mi derecho a vivir en paz, libre del miedo y la manipulación. Fue la lección más grande que la vida me dio, que la fortaleza verdadera nace de la paciencia, la fe y la justicia.
A partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Me reencontré con la esperanza y con la posibilidad de un futuro sin cadenas. Aprendí que, aunque la vida puede presentarte pruebas duras, siempre hay un camino para salir adelante. Que la transformación no solo ocurre afuera, sino que primero debe suceder dentro de ti. Me di cuenta de que la verdadera libertad no estaba en vencer a mi hermano, sino en liberarme del dolor que él había intentado sembrar en mi alma. Y con esa libertad recuperé mi voz, mi paz y mi alegría. Este clímax fue el punto de inflexión que me permitió cerrar ese capítulo oscuro y empezar a escribir uno nuevo, lleno de luz, amor propio y esperanza renovada. Porque a veces la mayor victoria no es la que otros ven, sino la que tú sientes en lo profundo de tu ser. Hoy, después de tantos años, puedo mirar atrás y decir con el corazón en la mano que la tormenta pasó, pero lo que quedó es mucho más que un simple recuerdo. Quedó una lección de vida, una enseñanza profunda que quiero compartir con quien esté escuchando. Cuando uno enfrenta traiciones, especialmente de alguien tan cercano como un hermano, el dolor es inmenso. La codicia no solo roba bienes materiales, sino que también intenta destruir la confianza, el amor y la esperanza. Yo sentí eso en mi piel, y sé que muchos otros también. Pero quiero decirte algo, no estás solo ni sola. La vida puede ponernos pruebas muy duras, pero dentro de nosotros siempre hay una fuerza que espera ser descubierta. Aprendí que la venganza que realmente vale la pena no es la que se hace para lastimar al otro, sino la que construimos para sanar y protegernos a nosotros mismos. Que el perdón no siempre es posible, pero la paz interior sí. Y esa paz solo llega cuando nos levantamos con dignidad, cuando nos reclamamos el derecho a ser felices y libres, sin importar las heridas que el pasado nos dejó. Si hoy te encuentras en medio de un conflicto que te roba la tranquilidad, te invito a buscar apoyo. No te quedes en la soledad ni en el miedo. Rodéate de quienes te quieren bien, de quienes te sostienen y te impulsan a seguir. No tengas miedo de pedir ayuda, porque reconocer que no podemos solos es un acto de valentía. También quiero decirte que la paciencia es una virtud que salva. No siempre las cosas se resuelven rápido ni de la manera que queremos, pero con fe, constancia y verdad, todo llega a su lugar. No permitas que la desesperación te venza. Recuerda que la justicia, sea divina o humana, tarde o temprano se manifiesta. Finalmente, te dejo esta reflexión. Aunque el camino sea oscuro, dentro de ti hay una luz que nadie puede apagar. Esa luz es tu fuerza, tu esperanza, tu valor para levantarte cada día y seguir adelante. Cuida esa luz, protégela y déjala brillar, porque es ella la que te guiará hacia un futuro mejor. Mi historia no terminó en la tragedia ni en la traición, sino en la victoria de recuperar mi vida y mi paz. Y tú también puedes hacerlo. Cree en ti, en tu poder de transformación y en la posibilidad de renacer de las cenizas, más fuerte y más sabia. Gracias por escucharme, por acompañarme en este relato que es parte de mi alma. Si te llegó al corazón, te invito a compartir esta historia, a suscribirte y a activar la campanita para que más personas puedan encontrar aquí un poco de luz en sus propias batallas. Coméntame desde dónde me escuchas, porque cada palabra, cada suscripción, me anima a seguir contando la verdad con valentía y amor. Nunca olvides, la vida puede golpearnos, pero también nos enseña a levantarnos. Y eso es lo que nos hace verdaderamente invencibles.